Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Les damos la bienvenida, ¿cierto?, a nuestra segunda sesión del proyecto Compóstate, ¿cierto?, de la parte de vinculación con el medio. En este caso es un proyecto enfocado, ¿cierto?, a la educación ambiental y compostaje desde la primera infancia. El día de hoy nos va a tocar una segunda sesión relacionada y llamada, ¿cierto?, Armando la pila. Y para los que no participaron de la sesión anterior, estas tres charlas están siendo dirigidas, ¿cierto?, y dadas por Santiago Prieto Arriagada, quien es ingeniero agrónomo y máster en ecología, gestión y restauración del medio natural de la Universidad de Barcelona, España. Así que comentarles que él está en este momento desde Barcelona dando esta charla. Así que les damos la bienvenida. Asimismo, comentarles que esta es nuestra segunda sesión de 3 y además comentar la importancia, ¿cierto?, que nosotras como educadoras, ¿cierto?, y en el caso de muchas de las estudiantes que tenemos el día de hoy como asistentes a esta sesión de 3 charlas relacionadas sobre cómo hacer composta y cómo incluir parte de la educación ambiental en los jardines, ¿cierto?, en los colegios, es fundamental. Sobre todo que hoy en día estamos viviendo ciertos procesos que están invitándonos a hacer una nueva mirada a lo que nos rodea, en este caso a nuestro medio ambiente, ¿cierto? Tenemos procesos que estamos viviendo a nivel mundial, como la pandemia, ¿cierto? Y por lo tanto creo que introducir, ¿cierto? Y de alguna forma vincularnos un poco más allá de lo que uno está acostumbrado con todo aquello que tiene que ver con conservar los desechos, ¿cierto? Aprender a separar desechos, a realizar procesos sustentables que nos permitan de alguna forma eliminar la cantidad de kilos de basura que a diario los humanos estamos utilizando, ¿cierto? Y como pudimos ver en la clase pasada, nos sorprendimos a escuchar, ¿cierto?, la cantidad de kilos que por humanos podemos a nivel diario, ¿cierto?, desechar. Y eso es impresionante. Por eso me parece fundamental que nosotras como educadoras iniciales, ¿cierto?, que somos las primeras que sentamos las bases para una serie de aprendizajes, entre ellos la educación ambiental, enseñarle a los niños y las niñas la importancia de cuidar nuestro planeta y la importancia de aprender herramientas que nos ayuden, ¿cierto?, de alguna forma a cuidarlo. Nuevamente darle las gracias por participar de esta iniciativa que sin duda va a ser muy enriquecedora para todos y a continuación les explico más o menos cómo va a ser la estructura. Nuestro ponente, en este caso Santiago Prieto, va a dar una exposición que durará aproximadamente entre 50 y 1 hora. De manera posterior, ustedes van a poder hacer preguntas a nuestro expositor. Las preguntas, en este caso, ustedes las pueden ir escribiendo en el chat que tenemos en un costado de nuestra pantalla y ustedes van escribiéndolas y yo las voy a ir sistematizando a medida que avance la charla y finalizando vamos a tener una ronda aproximadamente de unos 20 minutos para que nuestro expositor pueda contestar las preguntas. ¿De qué forma? Yo las voy leyendo y se las voy transmitiendo de esta forma a nuestro invitado y él las irá contestando. Las invito a participar porque estos son los momentos más enriquecedores, ¿cierto? Estos procesos en donde podemos interactuar con nuestro invitado. Ahora le doy la palabra a Santiago Prieto y darle las gracias por participar nuevamente de este evento. Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Bueno, esta es la segunda sesión de, como decía Claudia, este proyecto llamado Compóstate. Esta segunda sesión se llama Armando la pila y en ella estudiaremos algunos conceptos que son necesarios a la hora de armar nuestro núcleo de compostaje en espacios escolares. Veremos, por ejemplo, qué residuos podemos compostar y cuáles no, los cuidados necesarios para que el proceso se lleve a cabo de buena manera, los problemas más típicos y también cómo solucionarlos, y también veremos los cuidados necesarios que debemos realizar desde la comunidad educativa y el rol de la maestra o maestro compostador en la gestión del compostaje en espacios escolares.
Bueno, como bien dijo Claudia, al igual que en la sesión anterior, una vez que finalicemos esta, tendremos una ronda de preguntas y bueno, espero les guste el contenido de esta segunda sesión. Bueno, para comenzar, me gustaría hacer un breve resumen de lo que vimos la sesión anterior, en caso de que alguien no haya podido asistir a esta primera sesión, que se llamaba Hablemos de Compost. Bueno, en la sesión pasada estudiamos de manera general la problemática de los residuos orgánicos en Chile, en donde pudimos aprender que alrededor de un 50% de los residuos que generamos en nuestros hogares corresponden justamente a residuos orgánicos que terminan generalmente en rellenos sanitarios o en cualquier sitio o lugar que no están acondicionados para recibir estos residuos, generando un sinfín de problemas ambientales, sanitarios y sociales. Es aquí que el compostaje se presenta como una tecnología que nos permite transformar estos residuos y valorizarlos transformándolos en un recurso, el cual nos permite obtener un abono de alta calidad, que es el compost, el cual nos permite a su vez devolver la vitalidad a los suelos, a nuestros jardines o macetas también. El título de o el eslogan de esta imagen del costado derecho nos permite, bueno, nos refleja muy bien el concepto que debemos interiorizar, que es todo junto, es basura, separado es un recurso, ya que la práctica de separación de residuos es, digámoslo de alguna manera, es la base del compostaje. Adicionalmente, pudimos aprender qué es el compostaje, el cual puede ser definido como un proceso de transformación biológica, el cual es realizado principalmente por los microorganismos del suelo. Recordemos que el suelo es un ente que está vivo y en él habitan un sinfín de microorganismos que son los que realizan esta descomposición de la materia orgánica. Bueno, adicionalmente, vimos cuál es la importancia del compostaje en sistemas escolares y también la importancia del compostaje como herramienta pedagógica. Cómo el proceso de compostaje nos permite aprender haciendo desde una mirada práctica y sencilla. Por ello recordemos los principales objetivos del compostaje en sistemas escolares, que son básicamente 5. El primero es desarrollar un sistema de compostaje participativo y cooperativo. Luego, involucrar a la comunidad educativa, aprender haciendo, comprender la importancia de cerrar el ciclo de la materia orgánica y aportar también en la lucha contra el cambio climático, siendo este último objetivo también uno de los más importantes, ya que si no actuamos con conciencia ambiental mediante acciones concretas como el compostaje, nuestro planeta y sus ecosistemas seguirán estando en un grave riesgo. Bueno, en espacios escolares o en cualquier sistema o escala de producción de compost, es posible decidir si utilizar un sistema de compostaje cerrado o un sistema de compostaje abierto. Estos dos sistemas de compostaje son básicamente los que más se utilizan. Ahora, dependiendo de la escala del compostaje, la infraestructura, los recursos y el volumen de producción de residuos, entre otros factores, vamos a decidir si utilizar un sistema u otro. Bueno, como he dicho recientemente, estos sistemas son el sistema cerrado y el sistema abierto. Típicamente en compostaje doméstico o comunitario, puede ser en espacios escolares, se utiliza un sistema de compostaje cerrado, ya que en este tipo de compostaje podemos controlar mejor las condiciones del proceso, digámoslo así, las condiciones necesarias para realizar compostas de buena manera, y también nos permite mantener al margen ciertas visitas indeseadas, como pueden ser aves, los gatos, perros, ratones también. Y el otro sistema, que es el compostaje, bueno, el sistema abierto, es más utilizado principalmente en sistemas de producción industriales de compostaje. Sin embargo, sí que se puede utilizar a escala doméstica o a escala comunitaria, como serían en espacios escolares, pero tiene esta desventaja que no nos permite controlar también las condiciones del proceso
y debemos prestar mucha mayor atención también a mantener al margen estas visitas indeseadas. Bueno, como he comentado recientemente, en espacios escolares yo recomendaría, y creo que es preferible utilizar, un sistema de producción cerrado, ya que el manejo es más fácil, adicionalmente podemos controlar mejor el proceso y también podemos relocalizar el compostador en caso de que la decisión de su ubicación no haya sido la correcta. Por ejemplo, en la imagen, en la primera imagen de esta diapositiva, podemos ver lo que sería un sistema de compostaje cerrado, y en la imagen del costado derecho podemos ver lo que sería un sistema de compostaje abierto. Cada sistema tiene sus pros y sus contras, y como vimos en la sesión anterior, bueno, para el compostaje cerrado podemos decidir si utilizar composteras comerciales, como las de la imagen, o construirlas nosotros mismos con distintos materiales. Bueno, en esta imagen, en la primera, podemos ver justamente un sistema de compostaje cerrado en un espacio escolar, que bueno, bajo mi punto de vista es sin duda la mejor elección, ya que nos permite también utilizarlo mejor como una herramienta pedagógica. Y también mantenemos al margen estas visitas indeseadas. En la segunda imagen de esta diapositiva, podemos ver cómo las educadoras de distintos jardines infantiles imparten conocimientos sobre compostaje, además de enseñar un poco sobre educación ambiental, generando conciencia desde la primera infancia y dando el puntapié inicial para que bueno, estos futuros niños sean bueno, agentes de cambio. Mencionar que es importantísimo que las educadoras y los educadores en general sepamos cómo enseñar a los niños sobre compostaje. De manera práctica y con palabras sencillas, debemos saber mostrarles de una manera fácil qué es lo que pasa, por ejemplo, con la cáscara de plátano que generamos y cómo ésta se descompone hasta finalmente producir el compost, ya que de esta manera estaremos bueno, sembrando la semilla de la conciencia ecológica y también a su vez aportando al cuidado del medio ambiente mediante acciones concretas, como sería en este caso el compostaje. Bueno, como vimos anteriormente, en espacios escolares podemos decidir si utilizar uno de estos tres diseños de compostaje. El primero, que lo vimos en la clase anterior, es la zona sin trasvases, que básicamente todo el proceso se realiza en una compostera. De esta misma compostera vamos a obtener nuestro compost. Posteriormente tenemos el otro diseño que es con un trasvase, que se compone de dos composteras ubicadas una al lado de la otra, en la cual en la primera compostera estaremos realizando nuestros aportes de residuos orgánicos y obtendremos nuestro compost de la segunda compostera, ya que al momento que llenemos la primera, haremos un trasvase a la segunda y dejaremos que todo el compost madure en la segunda compostera. Posteriormente, la zona con dos trasvases, esta se justifica en caso, por ejemplo, que tengamos un volumen muy elevado de producción de residuos orgánicos, como podría ser en un jardín infantil o en un colegio que tenga un elevado número de alumnos y colaboradores. Y claro, en este caso nos decantaríamos por una zona con dos trasvases, que sigue la misma lógica que la zona con un trasvase, solamente que se compone de tres composteras. Es decir, en la primera realizaremos aportes de residuos orgánicos hasta que las hayamos llenado, y luego realizaremos un trasvase y luego un segundo trasvase, siendo la compostera número 3, la compostera de la cual obtendremos nuestro compost, y la compostera número 1, la compostera en la que estaremos constantemente añadiendo estos residuos orgánicos. Bueno, algunas consideraciones especiales a modo de repaso. Bueno, la ubicación de nuestras composteras es muy importante que la planifiquemos con antelación, ya que esta debe estar cubierta idealmente de condiciones meteorológicas extremas, como puede ser exceso de radiación solar o exceso de lluvias, siendo la ubicación también uno de los factores determinantes en el éxito. Por eso también, como comentaba anteriormente, elegir un sistema de producción cerrado de compostaje es más fácil
si es que nos llegáramos a equivocar en el lugar de la elección, porque es mucho más fácil relocalizarlo en caso de que tengamos cualquier problema. Luego, el aporte de residuos orgánicos, dependiendo del tipo de diseño que hayamos escogido, tendremos que ser cuidadosos a la hora de añadir residuos orgánicos, ya que, como hemos visto anteriormente, una vez que llenamos una compostera, no podemos seguir añadiendo residuos orgánicos. Entonces, es importante que esto lo tengamos en consideración. El acceso, bueno, las zonas de compostaje deben ser de fácil acceso, ya que como veremos más adelante, para trabajar en una zona de compostaje vamos a necesitar mucho espacio, porque vamos a tener que hacer labores de sacar el contenido de las composteras, revolver nuestro compost, y para ello, idealmente que el acceso sea fácil y que estén ubicadas en lugares de amplio espacio. Posteriormente, la señalización, esto se fundamenta también por el contenido, bueno, de la diapositiva anterior. En caso que hayamos escogido una zona de compostaje con más de una compostera, es importante que señalicemos cada compostera en qué fase del proceso se encuentra. Y también, a su vez, que si una persona que no sabe lo que es el compostaje, sepa que en esa zona se están realizando compostas. También es importante considerar un punto de toma de agua, de que, como veremos a continuación, necesitaremos realizar aportes periódicos de agua, por lo que un punto de toma de agua de manera cercana será lo más fácil para poder trabajar de buena manera. Una bodega de herramientas también es muy importante, ya que no queremos estar generando descartables de manera periódica, y además, para realizar compost vamos a necesitar algunas herramientas, ninguna muy elaborada, pero sí que vamos a necesitar herramientas que lo correcto es almacenarlas de buena manera. Puntos de separación de residuos orgánicos, como ya hemos comentado, a lo largo y ancho de todo el recinto educacional debemos tener puntos de separación de residuos orgánicos, ya que el compostaje se inicia en el origen. Es decir, cuando yo genero un residuo, debo separarlo, ya que de esta manera estoy dando el puntapié inicial para que podamos realizar un proceso de compostaje de buena manera, y también de esta manera estamos comprometiendo a toda la comunidad educativa en el proceso de compostaje. Y bueno, finalmente, contar con un punto de almacenamiento de material estructurante. Como veremos a continuación, el material estructurante es todo aquel residuo orgánico que podemos añadir en nuestras composteras que corresponde a la fracción seca. ¿Por qué contar con un punto de almacenamiento de material estructurante? Porque generalmente es escaso. Y de esta manera nos aseguramos de tener en stock cierta cantidad de material estructurante, el cual podremos ir añadiendo paulatinamente en nuestras composteras. Bueno, y llegado a este punto nos preguntamos, ¿qué es lo que realmente se puede compostar y qué es lo que no se puede compostar? Bueno, por norma general, todo lo que sea orgánico lo podemos compostar. Ahora, en la escala en la que vamos a realizar compost, recordemos que si realizamos compost en espacios escolares, estamos realizando compost a una escala comunitaria, hay ciertos residuos que no nos podemos permitir o que más bien conviene añadirlos en cierta cantidad. Como norma general, tenemos dos tipos de residuos orgánicos. Aquellos residuos que son orgánicos, digamos, de la fracción verde, que son ricos en nitrógeno, y los de la fracción marrón, que son ricos en carbono. Estos debemos añadirlos en una proporción 1:1. Es decir, por cada parte que yo añado de material verde, debo idealmente añadir también una parte de material marrón. Entonces, ¿cuáles son estos materiales? Los materiales compostables, por ejemplo, los de la fracción seca o marrón, que era este material estructurante que comentaba anteriormente, son por lo general hojas secas de árboles, restos secos de poda, paja, las cáscaras de huevo trituradas, cartón o papel sin ningún tratamiento o tintura, ceniza, los pelos, cajas de huevo, acerrín, restos de pan,
Estos materiales son de descomposición lenta por lo general y dependiendo digámoslo así, del origen principal de nuestros residuos orgánicos, puede que sea también un poco complicado conseguirlo. Me explico. Por ejemplo, si tenemos un jardín infantil en que la principal fuente de producción de residuos orgánicos son los derivados de la cocina o la colación de los niños, probablemente conseguir hojas secas de árboles y restos secos de poda o paja sea un desafío. Es por ello que debemos contar con un punto de acopio de estos materiales, cosa que en la medida que vayamos adquiriendo este material estructurante lo podamos también ir guardando. Posteriormente tenemos también esta fracción húmedo-verde, que por lo general es lo que más abunda de los residuos orgánicos de lo que típicamente producimos en nuestros hogares o en los jardines. Son los restos de frutas y verduras, los restos verdes de poda, estiércoles de animales. Esto es importante que lo podamos conseguir también porque es material muy rico en nitrógeno y que nos va a permitir también desarrollar un buen compost. Bolsas de té, restos de café, los restos de la huerta y algunos restos de la cocina. Bueno, como dije anteriormente, estos materiales son ricos en nitrógeno y son de descomposición rápida. Ahora que ya conocemos los dos tipos de manera más genérica de residuos orgánicos que podemos añadir en nuestras composteras, hay algunas consideraciones que debemos tener en cuenta. Una de ellas es que el material debe estar triturado, es decir, que no tenga más de 4 centímetros de diámetro. De esta manera nos aseguraremos que se descomponga de manera más rápida. También podemos aportar restos de la cocina, pero no en grandes cantidades, ya que no queremos, bueno, queremos limitar al máximo que ciertos animales se sientan atraídos por nuestro compost. Y carnes y restos de pescado se pueden compostar, pero debemos añadirlos en cantidades moderadas. Bueno, ¿y cuáles son los materiales que no podemos compostar? Todos aquellos materiales que no son orgánicos no los podemos compostar. Por ejemplo, los vidrios, los plásticos, las latas, los pañales, cualquier tipo de producto químico no podemos compostarlo. Los medicamentos, las colillas de cigarro. Bueno, esto sí que es orgánico, pero que no lo podemos compostar, son los excrementos humanos, de perros o de gatos. Maderas impregnadas, que ya que tienen cierto tratamiento, no es convenible añadirlas en nuestro compost. Papel con tintura, aceite, los restos de la aspiradora, etc. Bueno, ahora que ya conocemos aquellos residuos que podemos compostar y los que no podemos compostar, nos preguntamos, entonces, ¿cómo yo armo mi pila de compost? ¿Cómo armo por primera vez mi compostera? ¿Cómo la lleno? Bueno, hay que seguir ciertas normas básicas para poder llenar por primera vez mi compostera. La primordial, por así decirlo, es que debemos llenar al menos la mitad de nuestra compostera. Esto porque necesitamos un volumen mínimo de residuos para que los procesos del compost se lleven a cabo de buena manera, para que se alcancen las temperaturas que necesitamos alcanzar en cada fase del proceso. Entonces, lo primero será añadir una capa de residuos secos, de material estructurante justamente, que fue el que vimos anteriormente. Esto es, añadir podas del jardín, paja, hojas secas, cualquier tipo de palo fino, cualquier material o residuo orgánico que esté seco, y añadirlo alrededor de una capa de unos 10 a 20 centímetros. Idealmente que esté picado, como vimos anteriormente, que no sea de un grosor de mayor de 4 centímetros. Sobre esta primera capa de residuos orgánicos secos, o de material estructurante, vamos a comenzar a añadir todos los restos que estamos produciendo, todos los residuos orgánicos que producimos en nuestra casa o en el jardín, y estos en una relación unos a uno, lo que comentaba anteriormente. Por una parte de material verde, añadir también una parte de material seco. Esto es restos de hojas, frutas, verduras, estiércoles, los restos de la cocina. También podemos añadir un poco de compost o tierra de hojas si es que queremos darle un poco más de estructura o un poco más de vida también al compost, ya que si añadimos compost a nuestra pila de compost vamos a estar añadiendo microorganismos y esto es muy beneficioso para el proceso.
Y por último, ya que tenemos la mitad de nuestra compostera llena, tenemos al comienzo nuestra primera capa de material estructurante, vamos a ir generando residuos de manera periódica, los cuales los vamos a ir añadiendo en nuestra compostera. Entonces, ¿cómo los vamos a añadir? Bueno, básicamente los vamos a ir metiendo en la compostera siempre y cuando esta no esté llena, y para evitar las visitas de algunos roedores o gatos o incluso moscas, lo que haremos será cubrir esta capa de residuos con un poco de tierra de hoja o de material estructurante. Cualquier elemento que nos permita cubrir estos residuos orgánicos, de esta manera nos aseguramos que no se emitan malos olores o que se sientan atraídos estos animales. Bueno, como comentaba anteriormente, un requisito al momento de llenar por primera vez la compostera es justamente llenar la mitad de esta. ¿Para qué? Para que estas tres fases se cumplan y alcancen los parámetros necesarios dentro del proceso. Es decir, que la fase mesófila se lleve a cabo de manera completa, y sobre todo para que la fase termófila, que como vimos anteriormente, en la fase en la que se alcanzan altas temperaturas, se lleve a cabo. Porque muchas veces, como veremos más adelante, tenemos problemas con la temperatura de nuestra pila de compost. Muchas veces no se alcanzan las temperaturas necesarias y se puede deber justamente a que hemos hecho o una mala mezcla, es decir, no hemos añadido los materiales en la relación que corresponde, o que nuestra pila de compost es muy pequeña. Como hemos visto, esta fase termófila es muy importante, ya que en ella se descomponen, se degradan la mayor parte de la materia orgánica, y adicionalmente, dadas las elevadas temperaturas que se alcanzan, también se higieniza el compost, es decir, se mueren los organismos patógenos, las semillas de las malezas también. Es por ello que debemos ser muy cuidadosos y seguir estas recomendaciones para que justamente podamos alcanzar estas temperaturas. Bueno, hay algunos cuidados que debemos tener a la hora de hacer compost, y estos son principalmente a que, bueno, como he comentado a lo largo de esta clase y la primera, es que esto es un proceso biológico que lo realizan los microorganismos, y para que estos microorganismos se desarrollen de buena manera, debemos considerar ciertos factores claves. Estos factores claves son la temperatura, la humedad y la aireación. La temperatura, volviendo un poco a lo que he comentado en la diapositiva anterior, es importantísima la fase termófila. Acá en este termómetro podemos ver que marca 64 grados Celsius. Como hemos visto, en esta fase se pueden alcanzar temperaturas de hasta 75 grados Celsius, y esta fase, la fase termófila, nos va a permitir realizar un diagnóstico de cómo está llevándose a cabo nuestro proceso de compostaje. Es decir, si vemos que las temperaturas no se están alcanzando, debemos encender la alarma. Sabemos que hay algo que no está funcionando bien. Entonces es uno de los factores claves que vamos a tener que controlar durante el proceso de compostaje. Otro de los factores muy importantes es la humedad. Debemos estar realizando riegos de manera periódica, y una manera muy práctica de ver el contenido de humedad en nuestras pilas de compostaje es, bueno, la que podemos ver en esta imagen, que, bueno, agarramos un poco del compost que estamos produciendo con la mano y lo estrujamos. Si vemos que esto bota mucha agua, como en la primera imagen, podremos ver que hay un exceso de humedad. Por el contrario, si estrujamos este trozo de compost y vemos que se rompe y no forma ningún tipo de agregado, es porque estamos probablemente frente a una humedad deficiente, la cual tendremos que corregir mediante riegos. Y el punto óptimo de humedad será cuando estrujemos este trozo de compost y podamos formar algún tipo de agregado, que podamos de cierta manera moldearlo, y ya con esto vamos a saber que estamos en una humedad ideal. Posteriormente, la aireación de la pila
como vamos a ver a continuación, es muy importante estar realizando volteos de manera constante o estar aireando nuestra pila de compost, ya que de esta manera nos vamos a asegurar que los microorganismos tengan el oxígeno necesario para realizar el proceso. Como vimos en la primera clase, el compostaje es un proceso que se realiza en presencia de oxígeno, si no estaríamos realizando una fermentación. Y bueno, estos microorganismos necesitan oxígeno para poder realizar la descomposición de la materia orgánica. Bueno, acá me gustaría detenerme un momento porque, como vimos anteriormente en las consideraciones especiales de nuestra zona de compostaje, es por ello que necesitamos que nuestra zona de compostaje esté ubicada en un espacio abierto, porque esta es una actividad bastante cotidiana que tendremos que realizar con bastante regularidad en nuestro proceso de compostaje, que es sacar el contenido de nuestras composteras y empezar a revolverlo con palas, con carretillas, con horquillas. Sí que es un proceso bastante físico, pero si no realizamos esto, nuestro compost de cierta manera va a peligrar, digámoslo así, porque el proceso se estará realizando en ausencia de oxígeno, que es justamente lo que queremos evitar. Bueno, ¿qué otros cuidados adicionales? Mencionar básicamente el tamaño de partícula del compost. Mientras más picado esté el compost, se realizará de manera más fácil. Esto quiere decir que debemos, idealmente, introducir trozos a nuestra compostera de no más de 4 centímetros de diámetro. Es decir, debemos contar con alguna herramienta o algún elemento que nos permita estar picando esto. De esta manera estaremos favoreciendo el proceso de descomposición de la materia orgánica y acelerando también este proceso para obtener compost de manera más rápida. Y este punto, creo yo, a opinión personal, que es también uno de los más importantes en cuanto a los volteos o trasvases. Los volteos o trasvases es una actividad tan necesaria que nos va a permitir diagnosticar una serie de problemáticas y también solucionarlas a lo largo de todo el proceso de compostaje. Es decir, cuando yo estoy volteando el compost, abro mi compostera y estoy realizando los volteos, voy a poder controlar la humedad, la temperatura y un sinfín de otros factores. En la medida que voy revolviendo, voy a poder darme cuenta si es que la humedad no es la adecuada, si es que no se está alcanzando la temperatura que necesito para esa fase. Es por ello que los volteos y trasvases son básicamente el pilar o uno de los pilares del éxito del compostaje. Bueno, justamente para profundizar un poco más en lo que son los volteos y la aireación del compost, existen estas dos definiciones de actividades, por así decirlo. Uno es la aireación del compost, la cual la podemos realizar justamente con aireadores de compost, como el de esta imagen, que es básicamente una espiral de metal, como el que podemos ver acá, el cual nos permite ir aireando nuestro compost. El ideal es realizar esta actividad 2 veces por semana. Y por otro lado tenemos los volteos del compost, que es lo que vemos en la imagen de la derecha. Voltear el compost es sacar el contenido de mi compostera, dar vuelta a todo el compost y de esta manera homogeneizar las condiciones en las que se está realizando. Porque muchas veces la humedad se concentra al final de nuestra compostera y quizás no es que tengamos un mal contenido de humedad, sino que lo tenemos localizado en exceso abajo. Entonces, para homogeneizar este contenido de humedad, lo que debemos hacer es realizar volteos. La periodicidad en la cual debemos realizarlo, básicamente 2 veces al mes. ¿Qué tipo de herramientas vamos a necesitar para realizar todo esto? Bueno, aireadores de compost, palas, horquillas, alguna tijera, si es que en este proceso vemos que hay algún resto orgánico que no haya quedado bien picado, es conveniente contar con algún elemento que nos permita triturarlo. Bueno, y a continuación me gustaría presentarles un breve video en el cual vamos a poder repasar
ciertos contenidos que hemos visto hasta ahora y también ver justamente cuáles son los materiales que podemos compostar y cómo podemos realizar la aireación del compost y algunos cuidados que debemos considerar a la hora de estar realizando compostas. ¿Cómo compostar? Nivel de dificultad, un martillo. El compostaje saca partido en meses a los residuos del jardín y la cocina. Un acto sencillo y económico para fabricar un fertilizante natural que da a las plantas los elementos nutritivos que necesitan. Necesitarás un compostador y activadores de compost. Equípate con una horca, un aireador de compost y una regadera. El triturador de jardín es un útil aliado. Debe estar en contacto directo con la tierra para facilitar los intercambios con sus microorganismos. Los residuos que componen el futuro compost deben estar húmedos, no empapados y bien ventilados. El compost debe, pues, protegerse de la intemperie con una tapa y estar cerca de una cubierta o seto que evite que el viento lo reseque. Como el calor forma parte del proceso de descomposición, el sol es bienvenido para calentar el depósito de compostaje, pero sin excesos para evitar la sequedad. Así que elegimos una exposición moderada durante solo parte del día. Coloca el compostador sobre el suelo limpio y después deposita de 5 a 10 centímetros de ramaje o recortes de seto, si es posible troceados con el triturador. Esta capa mejora la aireación y el drenaje. Después tienes que diversificar los desechos en capas sucesivas. Alterna los desechos verdes, todavía húmedos, con los desechos marrones y secos. Lo ideal es mezclarlos entre sí para favorecer la buena ventilación de los desechos vastos al incorporar desechos finos, que se degradan más rápido pero podrían aglomerarse. Todos los desechos de jardín, o casi todos, son reciclables. Evita, por ejemplo, compostar hierbas que han desarrollado semillas, los recortes de árboles enfermos, las hojas de nogal o roble y los cortes resinosos de tuya. La hierba cortada producida en abundancia por la siega con el buen tiempo se incorpora más fácilmente si la dejas secar un mínimo de 24 horas. La mayoría de desechos de cocina son compostables: filtros de café, bolsitas de té, cáscaras de huevo trituradas y pieles de verduras. Pero evita los cítricos, que a menudo están tratados. Los restos de pan, pasta o arroz se pueden añadir en cantidades limitadas, pero es mejor evitar los restos de pescado o carne. Verifica la humedad del compostador, dado que como el calor es indispensable para la labor de fermentación de los microorganismos. Los restos de filamentos blanquecinos denotan la falta de agua, que puede causar la muerte de los microorganismos. Si es necesario, vuelve a humidificar regando ligeramente, pero sin empapar, solo para mantener la flora bacteriana. Una mala ventilación provoca a menudo olores desagradables. Para evitarlo, mezcla las capas entre sí con una horca o utiliza el aireador de compost, muy práctico para los depósitos estrechos. Puedes aprovechar para incorporar elementos secos triturados. Si bien no son indispensables para realizar el compost, los activadores permiten acelerar el proceso. Las preparaciones listas para usar incluyen cepas bacterianas y nitrógeno. Sin embargo, también puedes elaborar un preparado de ortigas dejando macerar 3 semanas 1 kilo de hojas de ortigas en 10 litros de agua. Esta preparación rica en nitrógeno también es muy eficaz contra los pulgones. Podrá llevar de 6 a 12 meses para obtener un compost maduro que sirva de aditivo para la tierra. Entonces será pardo, de aspecto homogéneo, fino, se desmenuzará y desprenderá olor a tierra de bosque. Tras algunos meses de paciencia, tus desechos se transformarán en fertilizante natural, un gesto ecológico y beneficioso para la salud de tus plantas. Bueno, espero les haya gustado el video y bueno, haya reforzado, ¿cierto?, algunos de los conceptos que habíamos visto, bueno, en esta clase y también en la anterior. Y bueno, ya que sabemos cómo producir nuestro compost, cuáles son las fases en las que se desarrolla todo el proceso,
llega el momento de, bueno, cosechar nuestro compost. Han pasado largos meses de producción de compost, digámoslo así, entre unos 5 a 6 meses, y bueno, finalmente nuestro compost está listo. Hemos visto que ha pasado por cada una de sus tres fases. Hemos corregido cualquier problema que haya surgido durante el proceso. Entonces, claro, llega el momento de cosechar el compost, el cual va a tener un aspecto bastante oscuro, va a oler a tierra de hojas y bueno, va a ser un material bastante fino en el cual será difícil distinguir, por ejemplo, cualquier resto de material orgánico que todavía no se haya descompuesto. Para cosechar el compost, digámoslo así, es un proceso bastante fácil. Necesitaremos algunas herramientas básicas, como pueden ser palas, alguna carretilla o recipientes, un nylon también sí puede ser, y la herramienta principal para realizar la cosecha del compost es contar con un tamiz. Puede ser fabricado por uno mismo, como el de esta imagen, o bueno, puedes también comprar uno en cualquier tienda de jardinería. Básicamente lo que debemos hacer para cosechar nuestro compost es ir introduciendo poco a poco compost en nuestro tamiz y lo vamos a ir tamizando. De esta manera, lo que quede por debajo del tamiz será nuestro compost ya estabilizado y maduro, y lo que quede por sobre el tamiz será justamente todo resto orgánico que todavía no haya completado este proceso de descomposición. ¿Qué vamos a hacer con estos restos que no se han descompuesto por completo? Bueno, el ideal es incluirlos en nuestro siguiente ciclo de compostaje, ya que es material que todavía no se ha descompuesto y también es material que nos servirá como inóculo, es decir, contiene gran parte de los microorganismos que vamos a necesitar para desarrollar este proceso de buena manera. Bueno, en esta imagen podemos ver lo que sería el aspecto del compost terminado, ya tamizado, y también una vez que hayamos cosechado el compost, si es que no lo vamos a utilizar de manera inmediata, tendremos que almacenarlo. ¿Cómo lo vamos a almacenar? Típicamente lo que se hace es guardarlo justamente en sacos, pueden ser de distintos formatos, pueden ser sacos de 2 kilos, de 5, de 10 o de 20. Este último formato es bastante más laborioso, ya que, bueno, son 20 kilos, por lo que, claro, mover 20 kilos de compost es bastante más duro que 2. Ahora, estos sacos de compost deberemos almacenarlos idealmente en una bodega, protegido de ciertas condiciones ambientales. Y también, antes de guardar el compost en sacos, si es que vemos que tiene exceso de humedad, lo que se puede hacer, y que muchas veces se hace, es dejar el compost secando al aire libre. Idealmente cubierto del sol y de las lluvias, lo dejamos un par de días, lo revolvemos con una pala, y cuando creamos que ya tiene la humedad necesaria, lo guardamos en sacos y posteriormente lo almacenamos en una bodega. De esta manera, el compost nos puede durar fácilmente 5 años sin problema. Bueno, es importante que sepamos que hay básicamente 2 productos y un subproducto que podemos obtener de todo el proceso del compostaje. El primer producto sería el compost fresco, que sería el de la primera imagen, que bueno, lo podremos obtener a los 2-3 meses. Es un producto que no es tan estable como el compost maduro. En él sí que podremos ver que hay restos orgánicos que todavía están en descomposición. Por ejemplo, en esta imagen vemos que hay cáscaras de huevo y se distingue que hay un sinfín de otros residuos que todavía no están completamente degradados. Por otro lado, tenemos el compost maduro, el cual ya ha pasado por las 3 fases del proceso, y es decir, ha pasado un proceso de descomposición de unos 5 a 6 meses y ya tiene un aspecto bastante más oscuro y uniforme, es decir, es más difícil distinguir algún tipo de residuo orgánico que todavía no se haya descompuesto.
Y finalmente tenemos este subproducto del compost, que es el té de compost, que es básicamente una fracción de compost disuelta en agua, la cual la podremos utilizar como un abono, el cual podremos usar típicamente para regar alguna planta, etc. Bueno, a continuación me gustaría presentarles los problemas y soluciones más típicos dentro del compostaje. Es muy común y muy probable también que en nuestra primera experiencia de compostaje tengamos un sinfín de problemas que son fáciles de solucionar, pero debemos también saber que debemos ser capaces de distinguir y diagnosticar estos problemas. Por ello, es que dije anteriormente que voltear y airear el compost se presenta como la, digámoslo así, la herramienta más útil para poder diagnosticar este tipo de problemáticas. El primer problema es que tenemos una mezcla seca. ¿Cómo lo solucionamos este problema? Añadiendo un poco de agua y volteando el compost. Otro problema típico en la producción del compost es que estamos produciendo un compost y está generando malos olores. Esto se debe principalmente, como vimos justamente en el video, a que el compost se está desarrollando en ausencia de oxígeno. ¿Cómo soluciono esto? Añadiendo material estructurante y realizando volteos o aireando mi compost. Otro problema muy típico que ya lo había comentado anteriormente es que la temperatura no sube. Esto puede deberse o bien a que la mezcla está mal hecha o que hemos añadido un exceso de residuos verdes o un exceso de agua. ¿Cómo solucionamos esto? Volteando la pila y añadiendo nuevos residuos para aumentar el volumen de nuestra pila de compostaje. Otro problema muy típico es el exceso de humedad. ¿Cómo corregimos esto? Típicamente lo corregimos añadiendo nuevos residuos marrones, es decir, material estructurante, y volteando nuestra pila de compost. Y bueno, finalmente, los últimos dos problemas más típicos en el compostaje, por ejemplo, la presencia de moscas. Digámoslo así, esto en sí no es un problema, sino que más bien no es agradable estar trabajando con el compost y que las moscas estén dando vueltas por ahí. Entonces, ¿cómo se soluciona esto? Añadiendo material estructurante y volteando la pila. Como dije en alguna diapositiva anterior, al momento de añadir restos a nuestra compostera es importante cubrirlas con material estructurante o con tierra de hoja. De esta manera las moscas no se van a sentir atraídas por el compost. Y finalmente, visitas de animales indeseados. Estos por lo general estarán presentes cuando nuestra pila esté excesivamente compactada o muy húmeda. ¿Y cómo vamos a solucionar esto? Realizando volteos y añadiendo material estructurante en nuestra pila de compost. Bueno, en cuanto al compostaje en espacios escolares, es importantísimo que podamos involucrar a la comunidad educativa. Debemos entender que el compostaje es un proceso que se inicia en el origen, es decir, cuando generamos residuos orgánicos. Por ello, es importante que consigamos empapar a la comunidad educativa de esta conciencia o cultura ecológica. Por ello, debemos contar con distintos espacios de separación de residuos a lo largo y ancho de todo el recinto. De esta manera, mediante el compromiso de cada uno de los actores de la comunidad, podremos estar realizando de manera más fácil y adecuada el proceso de compostaje. Recordando siempre el lema o el eslogan de que todos juntos basura, separados un recurso. También es importante que sepamos que hay algunos roles que debemos designar dentro de la comunidad educativa y de alguna manera también ser capaces de involucrar a los apoderados, a los padres en el proceso del compostaje. Esto se puede realizar mediante talleres de compostaje o charlas de compostaje dictadas justamente a los apoderados. Esto puede ser de carácter mensual, semestral o anual, con el fin de que reforcemos esta cultura ecológica
también para nuestros niños. De esta manera estaremos promoviendo que los padres también se vean interesados en realizar el compostaje. Y bueno, adicionalmente, las educadoras, los auxiliares, los cocineros, todos juegan un papel importantísimo a la hora de realizar compostaje en espacios escolares, ya que sin compromiso esto no podrá ser llevado a cabo de buena manera. Bueno, y por otro lado, el rol de la maestra o maestro compostador es importantísimo en el compostaje comunitario, con los compostajes colectivos en espacios educacionales, ya que es importante designar roles y, de ser posible, también justamente designar o contar con la figura del maestro compostador, que es básicamente la persona encargada de realizar el compost, digámoslo así. Las funciones de la maestra o el maestro compostador será realizar visitas de seguimiento, en donde tendrá que velar por un adecuado cuidado de la temperatura, la humedad, por el llenado de las composteras, visitas de mantenimiento, es decir, realizar los trasvases, volteos, aportar material estructurante y difusión social. La maestra o el maestro compostador también será la cara visible del proceso de compostaje a escala comunitaria. Es por eso importante contar justamente con esta figura dentro de un espacio educativo, ya que será la persona que está capacitada y que tendrá los conocimientos necesarios para justamente realizar el compost, ya que sin esta figura será muy difícil llevar a cabo el compostaje de manera exitosa. Bueno, y importantísimo que recordemos justamente esto, lo de la primera imagen, nada se pierde, todo se composta. Es una actividad importantísima la valorización de los residuos orgánicos. Y bueno, en esta imagen podemos ver cómo justamente dos personas se involucran en la cosecha del compost y están justamente realizando, están tamizando justamente el compost. Bueno, para finalizar, me gustaría recalcar la necesidad o la importancia de contar con la figura de esta maestra o maestro compostador, ya que es indispensable porque será la persona capacitada. Ahora, si alguien de la comunidad educativa tiene la motivación y las ganas de capacitarse dentro o de adquirir los conocimientos necesarios para realizar composta, apoyar a esa persona en que adquiera los conocimientos y de esta manera pueda realizar las funciones de la maestra o maestro compostador. Y por otro lado, si no hay nadie de la comunidad educativa que se sienta motivado o capacitado en justamente adquirir estos conocimientos, buscar a una persona externa que nos permita realizar y que nos ayude a justamente realizar compostas de manera segura, ya que si no contamos con el rol o con una persona capacitada en esta materia, nos será muy difícil realizar compostas de buena manera. Ya que recordemos, estamos realizando compost en espacios escolares con dos finalidades. La primera, una finalidad pedagógica, es decir, queremos enseñar sobre compostaje y educación ambiental y biología a estos niños para que sean futuros agentes de cambio, pero por otro lado, también queremos gestionar y hacernos cargo de los residuos que estamos generando. Es decir, el compostaje en sistemas escolares tiene esta doble funcionalidad. Es una potente herramienta pedagógica, pero también es una potente herramienta que nos permite aportar nuestro grano de arena en la lucha contra el cambio climático. De esta manera, estaremos asegurándonos de que en la Tierra haya menos contaminantes y estaremos generando sociedades más conscientes y un país más verde, con ecosistemas más sanos y abundantes, lo que va a repercutir de manera directa en la salud de nuestra población.
Bueno, esto sería todo por esta sesión. De antemano, muchas gracias, y si es que alguien de la audiencia tiene preguntas o la ha dejado justamente en el chat, es el momento para que sigamos conversando sobre compostaje. Ok, muchas gracias Santiago, y sí, tenemos varias preguntas, así que voy a comenzar. Aquí dice, la primera pregunta dice, si el material compostable no está molido, ¿qué sucede? El proceso de descomposición de la materia orgánica se va a realizar igual. Ahora va a ser mucho más difícil y más lento el proceso de compostaje. Recordemos que el compostaje no es más que un proceso natural. Por ejemplo, lo que estamos haciendo con el compostaje es reproducir lo que la naturaleza ya hace. En un bosque, por ejemplo, en el sur de Chile, cuando se cae un árbol, porque ya envejeció, este se va a ir descomponiendo a una escala bastante lenta, pero lo va a hacer de igual manera. Entonces, claro, si no picamos los residuos, probablemente tardemos no meses, sino quizá años en descomponer nuestro compost. Súper. Después tenemos otra pregunta que dice, ¿el estiércol de animal produce infecciones en el compost? No, no, por el contrario. El estiércol de animal, además de aportar mucho nitrógeno, que lo necesitamos para el compost, también aporta un sinfín de microorganismos que nos van a permitir desarrollar el compost de manera mejor. Ok, aquí hay una pregunta de Tamara que dice, hola, carnes y pescado, me llama mucho la atención, considerando que los pondríamos en la compostera, aunque sean pequeñas cantidades. ¿Cómo podrían afectar el proceso ya que llevan aceite y aliños? Y pone entre paréntesis, yo prefiero no usarlos. Ya. Bueno, existe bastante debate en cuanto a si se puede o no se puede. Como norma, claro, si es un pescado frito, como tal, que tiene mucho aceite, lo recomendable sería no ponerlo, pero si es un pescado que han cocinado sin tanto aceite, sí que conviene añadirlo porque es material que alcanza, que tiene un alto potencial calorífico y nos va a permitir también alcanzar altas temperaturas justamente en lo que es la fase termófila. Entonces, claro, hay que buscar un equilibrio y por eso yo decía que, claro, se pueden añadir, pero en cantidades bastante acotadas, por decirlo de alguna manera. Ok, acá hay otra pregunta de que dice, al ingresar pescado al compost, ¿no se pone de mal olor? De mal olor, si tú aireas bien tu compost y lo revuelves y homogeneizas toda esta masa, probablemente no vaya a tener problemas de mal olor. El compost, como tal, no debiese generar malos olores. ¿Cuándo se producen los malos olores en el compost? Es cuando se genera una fermentación, es decir, cuando se está generando esta descomposición, pero en ausencia de oxígeno. Por ello es importante estar realizando volteos y estar también homogenizando la masa de compost y siempre tener la precaución y el cuidado de cuando añadamos nuevos restos orgánicos, cubrirlos con una capa de material estructurante o de tierra de hoja. Ok. Después aquí Anaís nos pregunta, ¿qué estación del año es preferible para comenzar a hacer el compost? Bueno, depende. En Santiago, por ejemplo, yo recomendaría comenzar con el compost a comienzos de la primavera, a finales del invierno, no en pleno de verano, porque claro, como vamos a ser un poco más inexpertos, de seguro tendremos que vigilar mucho mejor la humedad y estar realizando más aportes de agua, más riegos al compost. Pero para comenzar sin tanta experiencia, yo recomendaría eso, comenzar a principios de primavera, finales de invierno. Pero se puede realizar durante todo el año, ¿eh? Es básicamente una recomendación. Ok, tenemos otra pregunta de Tiare Ponce que dice, ¿solamente se puede agregar al compostaje residuos de verduras y frutas o también se puede agregar lo que es carne y pescado? Bueno, va un poco en línea con la pregunta anterior. Sí que se pueden añadir carnes y pescados, pero en cantidades, digámoslo así,
limitadas. Esto principalmente por la escala en la que estamos realizando compostaje, porque en compostaje industrial, por ejemplo, se composta todo, ¿ya? Pero en compostaje en escuelas o así, lo recomendable es añadir, pero en pequeñas cantidades. Ok. Daniela López pregunta, ¿qué tamaño debe tener la pila para que al descomponerse quede una cantidad considerable de compost? Ya. Mira, 1 metro cúbico de compost está bastante bien, está bastante bien. Te permitiría obtener un par de sacos de quizá o 1 o 2 sacos de 20 kilos de compost. Las composteras comerciales por lo general son de un poco menos de 1 metro cúbico, pero por ahí va. Por eso es importante generar compost de un volumen mínimo, ya que nos aseguramos que la pila se caliente. Ok. Después, otra pregunta que dice, ¿cómo puedo elaborar té de compost? Ya, mira, el té de compost se puede elaborar básicamente con, ya sea compost fresco o con compost maduro. ¿Cómo se elabora? Tienes que disolver una fracción, digámoslo así, pueden ser un par de cucharones soperos en 1 litro de agua, como para tener una relación. Eso lo revuelves, lo dejas reposar un día, lo vuelves a revolver y ya tendrás listo tu té de compost para utilizarlo como, digámoslo así, en el riego. Súper. Después, otra pregunta de Tiare Ponce, ella dice, si yo dejo por un corto tiempo el compost a la luz del sol y luego lo dejo en la sombra, ¿le hace algún daño o perjudica el proceso de compostaje? Bueno, me imagino que te refieres ya a, digámoslo, al compost cosechado. No debiese, si no es excesivo sol, si no es, digámoslo así, el sol típico del verano en Santiago, 36 grados, no debiese ser perjudicial. Eh, Muchas veces el compost se deja secar cuando ya lo hemos cosechado a la intemperie y claro que le llega sol y no es perjudicial siempre y cuando no sea mucho compost, o sea, mucho sol, perdón. Ok, tenemos otra pregunta de Tamara que dice, si tengo una compostera pequeña en la que voy poniendo constantemente residuos orgánicos, ¿interfiere en el proceso de cosecha? Considerando los líquidos que presenta el material nuevo, ¿afecta a lo ya procesado? Ya, mira, lo recomendable es, una vez que llenamos las composteras, no seguir añadiendo residuos orgánicos, ¿ya? Porque de esta manera nos aseguramos justamente a que no existan estos restos en distinto grado de descomposición. Digámoslo así, si añadí restos de verduras de hace 2 meses y vuelvo a añadir compost, restos orgánicos 2 meses después, probablemente se vaya a generar esta interferencia de que voy a tener residuos que no están completamente descompuestos y otros que sí. Por eso lo recomendable es quizás contar si tienes composteras pequeñas, contar con 2 composteras pequeñas, cosa de que una vez que hayas llenado una, la clausuras por completo y sigues haciendo composta en la otra. Ok, acá Camila pregunta, en caso de utilizar fideos, arroz o pan, ¿estos deben ir blancos, es decir, sin salsa, acompañamientos, etcétera? Idealmente sí. Ahora, si es que no tienes, por ejemplo, que no tengas kilos de pasta con salsa, lo puedes añadir en tu compost, pero lo ideal es que, claro, es que sean blancos o sin mucho tratamiento. Ok, después dice, ¿se puede usar aguas grises para humedecer el compost de lavado de ropa o platos, por ejemplo? No, completamente descartado. Porque son aguas con detergentes, son aguas que tienen productos químicos y recordemos que el compost, el compostaje como tal, lo realizan microorganismos. Y si añadimos detergente o cualquier producto químico, lo que vamos a estar haciendo es justamente vamos a estar
eliminando o matando, de cierta manera, estos microorganismos. Ok. También dice, Daniela López dice, ¿qué es lo que nunca debo agregar al compost? Bueno, lo que nunca debemos agregar al compost son justamente residuos que no sean orgánicos, plásticos, vidrios, o algún residuo orgánico que tenga tratamiento, por ejemplo, las maderas impregnadas. Muchas veces hay gente que añade al compost, por ejemplo, los restos de lo que barrieron en casa o en el mismo colegio. Esas son cosas que no debemos añadir a nuestro compost, ya que son restos que no se biodegradan. Entonces, cuando hagas tu cosecha de compost, vas a encontrar todos esos elementos tal cual los habías añadido. Ok. No sé si alguien más quisiera hacer alguna otra pregunta, ya que aprovechando que tenemos acá a nuestro invitado. A mí me gustaría preguntar algo. Por ejemplo, si yo tengo mi compostera, ¿cierto? ¿Cuántas veces se puede reutilizar? Es decir, ¿es reutilizable la compostera? Yo puedo, bueno, hacer el compost, sacar esta tierra y después volver a usarlo. ¿Te refieres a la compostera, al espacio físico donde hace el compost? Exacto, el espacio físico. Sí, no, esto es completamente reutilizable. Ahora, en la sesión anterior yo recomendé justamente intentar de no utilizar materiales biodegradables en la construcción de las composteras. Si tienes una compostera de madera, probablemente te vaya a durar varios ciclos, un par de años. Pero ya luego del tiempo vas a tener que desechar esa compostera de madera porque se van a haber empezado a descomponer. Ahora, si es una compostera de plástico, una compostera comercial, esa la puedes utilizar 10 años fácilmente. Ok, acá hay otra pregunta que dice, ¿qué diferencia hay entre el humus de lombriz y el compost? Ya, bueno, como lo vimos en la clase anterior, el humus de lombriz es, o vermicompost, es básicamente el producto que obtenemos por un proceso de vermicompostaje, es decir, producto de la descomposición de la materia orgánica, pero realizada por lombrices de tierra, que es distinto al compostaje tradicional, que el compostaje tradicional no utiliza lombrices de tierra, sino que básicamente aprovecha la existencia de estos microorganismos del suelo para realizar el compostaje. Entonces la principal diferencia es que una descomposición está hecha por los microorganismos del suelo y tu producto final es compost, y la otra descomposición está realizada por las lombrices de tierra y tu producto final es humus de lombriz o vermicompost. Sí, por ejemplo, yo recuerdo que hice una composta, hice un hoyo en la tierra, como de 1 metro cuadrado aproximadamente, y le puse un neumático encima, como para evitar que se metieran animalitos y cosas. Y ya, yo eché siempre frutas, verduras, pero un día, claro, eché sin querer mucho pescado. Mucho pescado. Entonces, ¿qué pasó? Que se empezó como a podrir y de verdad empezaron a salir muchos gusanos y muy mal olor. Entonces, ¿qué tuve que hacer yo? Echarle cal, como matar la composta de alguna forma, porque ya era imposible hacer, no sé, otra cosa. ¿Tú crees que en esos casos de que pueda la composta descomponerse, yo sé que es un proceso natural, pero ya descomponerse de manera tal que uno tenga que tomar algún tipo de estrategia como esta, como ponerle cal, por ejemplo? O... Claro, bueno, es que claro, ahí lo que tú realizaste, claro, fue un compostaje, digámoslo así, abierto, que no te da opción de cierta manera de... Tuviste que clausurar esa compostera. Si hubieses tenido una compostera cerrada, hubieses podido sacar esos residuos y seguir realizando la composta de manera normal. Ahora, otra opción, en vez de poner cal, hubiese sido añadir mucho material estructurante, mucho material seco, y realizar mucho volteo. De esa manera hubieses como equilibrado la masa de compost, porque quizás tenía un exceso de pescado, y claro, habían gusanos y... Mucho.
salieron miles de gusanos, pero como en muy poco tiempo, así como al otro día estaba lleno de estos gusanos blancos, chiquititos, entonces me dio muchísimo. Claro, o sea, si hubiese añadido material estructurante, hubiese hecho que el medio para esos gusanos no hubiese sido tan idóneo. De esa manera se hubiesen ido algunos. Exacto. Mitzi Méndez dice, buenas tardes, me gustó mucho su presentación y me llamó la atención este tema, ya que se pueden obtener demasiados beneficios para nuestro medio ambiente, los cuales anteriormente no conocía. Por lo tanto, me gustaría realizar a futuro un compostaje en las instituciones educacionales con niños y niñas, porque creo que sería muy entretenido. Después tenemos otra pregunta que dice, Daniela dice, ¿el clima afecta el proceso del compostaje? Sí, lo afecta. De hecho, en climas más fríos, que no es el clima del Chile central, del Chile mediterráneo, cuesta que el compostaje se realice de manera más rápida. Por ejemplo, en climas más fríos sí que se va a realizar el compost, pero puede tardar el doble quizá. En vez de hacerlo en 5 o 6 meses, lo podría estar haciendo en 10 meses o en un año. Va a depender también de estas condiciones, porque si el medio externo está muy frío, claro, va a costar que se alcancen las temperaturas necesarias para que se realice el compost de manera más rápida. Ok, acá hay otra pregunta, dice, ¿es probable que lleguen animales a mi compostera? Es probable, pero si es que llegan los animales va a ser porque han sentido algún tipo de olor. Y si han sentido algún tipo de olor puede ser porque has añadido exceso de restos orgánicos cocinados o porque no has tapado bien estos residuos y he hecho los correspondientes volteos, cosa de que estos residuos queden cubiertos. Pero si toman las precauciones necesarias, no, más que alguna ave que se sienta atraída por alguna lombriz o algún chanchito de tierra, no debiese haber. Ok, acá tenemos otra pregunta, dice, ¿el estiércol de gallina también se puede utilizar? ¿O es muy fuerte? Vivo en un lugar con muchas gallinas. Yo no utilizaría tanto estiércol de gallina, porque como dice justamente, es bastante fuerte. Ahora, lo que sí recomiendo, que es rico en nitrógeno, el estiércol de caballo, de vaca, eso principalmente. Ok, después dice, Tiare nos pregunta, ¿qué es lo que más ayudaría a que el compost se pueda crear mucho más rápido y más limpio? Bueno, más rápido, sin duda que hayas picado bien los residuos. Mientras más finos los piques, más rápido se va a hacer. Otro factor importante para realizar el compost de manera más rápida es estar realizando volteos y aireaciones de compost de manera muy seguida. O sea, yo recomendé, por un tema logístico y por un tema de carga de trabajo, realizar aireaciones de compost 1 a 2 veces por semana y volteos 2 veces al mes. Pero si tú puedes hacerlo eso de manera más seguida, va a ser mejor porque los microorganismos van a tener más oxígeno para trabajar. Mientras más oxígeno tengan, van a poder desarrollar su metabolismo de manera más rápida. Entonces, tú mientras más volteos y más aireaciones hagas, más rápido vas a obtener tu compost. Súper. Y para ir finalizando, nos quedan 3 preguntas. Vamos a comenzar, esta es bien general, pero yo creo que quizás muchas personas que no se conectaron en la clase pasada dice, ¿cuáles son las ventajas del compostaje? Bueno, digámoslo así, las ventajas y en lo que se fundamenta principalmente el compostaje es que como sociedades generamos residuos. Esos residuos son problemas a distinta escala. ¿Y cómo solucionamos estos problemas? Mediante el compostaje, porque estamos transformando un residuo en un recurso. Y esto nos brinda un sinfín de oportunidades como devolver este compost, estos recursos a nuestros suelos, lo que devuelve la vitalidad, y también que estamos desviando un montón de residuos que típicamente van a rellenos sanitarios o vertederos, los estamos desviando y los estamos de cierta manera
permitiendo que se cierre este ciclo de descomposición de la materia orgánica. Súper. Aquí una pregunta que dice, ¿puede el compost reemplazar fertilizantes petroquímicos? Sí que lo puede. De hecho, se utiliza mucho en agricultura ecológica y agricultura orgánica. Se utiliza mucho el compostaje. El compost, la ventaja que tiene al ser un producto bastante estable es que es difícil que con las lluvias se lave, se lixidie, por lo que se conoce como la jerga típica de compostaje. Son abonos mucho más estables frente a condiciones ambientales que un fertilizante químico. También dice, ¿qué tanto problema generan las cucarachas en el proceso de compostaje? Las cucarachas principalmente compiten con algunos otros microinvertebrados que puedes tener en tu compost. Entonces, claro, ese es el problema. Las cucarachas no descomponen la materia orgánica, como sí lo podría hacer un chanchito de tierra o una lombriz. Y claro, son competencia directa de estos animales. Entonces, ese es el principal problema que hay con la presencia de cucarachas en nuestras pilas de compost. Y una última pregunta que dice, ¿se puede compostar la madera? La madera, si es que no tiene tratamiento alguno, digámoslo así, si no está impregnada, si no está barnizada, sí se puede compostar. Va a tardar bastante si es que no has picado esta madera. Ahora, por ejemplo, lo que se hace mucho es introducir la madera en forma de acerrín. Se chipea la madera y se utiliza como acerrín y esto se descompone muy rápido. Pero claro, el cuidado que hay que tener es justamente añadirlo bastante picado. Ok. Ya, y esta es la última para ya ir terminado porque son muchas las preguntas. Dice, hola, ¿qué climas hay que evitar para que no le hagan daño al compost? Más que un clima, digámoslo así, ciertas condiciones ambientales. ¿Qué debemos evitar? Exceso de sol. Repasando un poco, ubicar nuestras composteras en un lugar de semisombra, que no esté en sol directo. Las composteras tienen que estar tapadas tienen que ser herméticas del medio. Que si llueve en exceso en invierno, que no les entre el agua, que si hay mucho sol en verano, que no les pegue directamente el sol. Entonces, debemos ubicarlas en un lugar de semisombra y la compostera en sí debe contar con ciertos elementos mínimos que la mantengan aislada de su medio. Ok. Y a mí me gustaría agregar, por ejemplo, en general uno tiene mucha como resquemor, ¿cierto? A los baños secos. Yo, por ejemplo, conozco estos baños secos que finalmente se convierten en composta, ¿cierto? Tienen esta caja superior y bajan y luego de un tiempo contiene al lado, ¿cierto? Es impresionante. Otra caja que se va como trasladando el material orgánico, ¿cierto? Y se traslada a este segundo cajón y, por ejemplo, yo recuerdo que la vi después de un año y era tierra. Sola se compostó en tierra. Sí, sí. Fue para mí un proceso muy impresionante porque no sé, ¿qué pasa y que se convierta de esa forma, no sé, en tierra tan rápidamente por los microorganismos que hay, por el material orgánico que hay en los desechos? Claro, es principalmente por los microorganismos, por un lado, y por otro también por la estructura física de los excrementos. Al ser material que ya está metabolizado, ya está digerido y está muy bien picado, tiene un buen contenido de humedad, se descompone muy rápido. Ahora, ¿por qué no se utilizan excrementos humanos en el compostaje? Principalmente por normas sanitarias, porque contienen muchos coliformes fecales, y claro, hay ciertas normas que no te permiten sobrepasar ciertos límites de coliformes fecales, pero de que se pueden compostar, y claro, es como una segunda vida que se le da a estos baños secos. Ahora, si lo mezclas y parte de esos excrementos los metes en una composta grande, obtendrías un buen compost, sin duda. Ok.
Súper, muchas gracias por todo. Yo creo que hemos aprendido un montón en esta segunda sesión, mucha información que nos ha ayudado a aclarar, ¿cierto? Algunos elementos, errores que a veces uno comete, que por lo menos en mi caso cuando yo eché mucho pescado y de verdad no tenía información. Yo ahora sé que si vuelvo a introducir un elemento que pueda, no sé, causar mal olor, por ejemplo, sé que lo puedo combinar con elementos secos y no interrumpir, ¿cierto?, el proceso de la composta. Así como los climas, ¿cierto?, que podemos compostar y asimismo comprender de alguna forma la importancia, ¿cierto?, de esta educación ecológica que tenemos que empezar desde la primera infancia y cómo hay que reivindicar, ¿cierto?, este nuevo paradigma, qué es lo que enseñamos, estos nuevos enfoques y estos nuevos acercamientos, sobre todo con los más pequeños, porque yo creo que hoy en día yo tengo harta fe en que estas nuevas generaciones van a venir más críticas, ¿cierto? Van a tener más conciencia ecológica y nosotros los profesores sobre todo tenemos la obligación de mediar entre este tipo de conocimientos y llegar a los más chiquititos, ¿cierto?, en los jardines y en los colegios para que desde la primera infancia empiecen a comprender los beneficios y la importancia de generar este tipo de estrategias para poder ir cuidando de alguna forma nuestro planeta. Eso, solamente recordarles que la próxima semana concluimos nuestra última sesión, en que será también destinada a ver unos últimos elementos relacionados. Asimismo, darle las gracias a todos los que participaron el día de hoy, a las estudiantes y a todos aquellos invitados que les interesa de alguna forma aprender, ¿cierto?, y comprender todas estas herramientas, ¿cierto?, estas tips, estos elementos que nos van a ayudar en un futuro a hacer nuestras propias compostas, comprendiendo que no solamente tenemos que tener un patio, sino que también en los departamentos y en espacios reducidos. Muchas gracias nuevamente a Santiago por su presencia y por sus explicaciones que fueron bastante claras, ¿cierto? Y también a la directora de la carrera, Carolina Sañartu, por darnos esta opción de crear estas iniciativas y que por sobre todo sirvan a la comunidad académica y a la comunidad estudiantil de nuestra universidad. Muchas gracias y nos vemos la próxima semana. Vale, muchas gracias.